Saludos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a compartir, recordar, aprender y escuchar la narrativa de dos áreas que Dios, Padre de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, le revela a los humanos a través de su escritor en la Biblia, el conocido llamado San Pablo, apóstol Paul the Apostle, en diferentes idiomas. Algunas descripciones previas. Número 1. Esta carta está descrita en el libro conocido como Escritura Bíblica, Biblia, en la sección conocida como Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, con el nombre de Corintios 15 y 16. El nombre de esta carta se debe a que fue básicamente dirigida, pero no únicamente dirigida, a los tipos de comunidades que en esa época, pero hasta lamentablemente el día de hoy, rechazan la existencia de la resurrección después de que un ser humano muere o que un animal muere. Número 2. También está dirigida a las comunidades antiguas, presentes y futuras, que también rechazan el dar ofrendas a los que trabajan para el servicio de Dios, llámese misioneros, pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Las siguientes advertencias, instrucciones, leyes y mandatos dados por Dios y Padre de Jesucristo a través de su presencia Espíritu Santo en la tierra entre humanos, escritos por el conocido apóstol Pablo, están descritas en estos dos libros y en estos dos capítulos, Corintios 15 y 16. Fueron escritas por apóstol Pablo, pero fueron dadas por Dios el autor. Fueron descritas bajo los tiempos de los conocidos imperios de Grecia e imperio de Roma, que se habían mezclado y habían creado el imperio greco-romano, que contradecía en todas las cosas la palabra de Dios y Padre de Jesucristo. Imperaba en esa época todo lo que hoy se conoce como Mar Mediterráneo o Europa del Sur, especialmente en países actuales conocidos como Italia, Grecia, España, y en el norte de África, en países como Marruecos, y también el norte de Egipto, pero también en países del este del mar Mediterráneo, conocidos como países del Mediterráneo asiático, es decir, Jordania, Turquía, Siria, Líbano e inclusive Israel. Dos áreas sobre las cuales Dios hace alerta. La resurrección después de la muerte existe por y para Jesucristo. Número 2. Las ofrendas son necesarias para los ministros de Dios, llámese apóstoles, misioneros, pastores, evangelistas, profetas, como Dios las nombra en su ley, la escritura bíblica. La siguiente es narrativa verbal de la escritura dada por Dios a través del apóstol Pablo, San Pablo. Bendiciones. La resurrección de los muertos existe, es real. Narra Pablo. Les declaro además, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveren, por el cual, asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la misma vez, de los cuales muchos viven aún, refiriéndose en ese tiempo, y otros ya duermen. Después Jesús apareció a Jacobo y después a los apóstoles todos. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Habla Pablo, el apóstol.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea en ellos, así predicamos y así han creído ustedes. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces su fe. Y somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo murieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, Adán refiriéndose, también por un hombre, Cristo Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué van a hacer los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la gloria que de ustedes tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitaran, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No se equivoque. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estén alertas debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Pero alguno dirá, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. A cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que de una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los cuerpos terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción,
resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del que es celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. La ofrenda para los que trabajan para Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacen bien ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según hayan prosperado. Guárdenlo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a la ciudad de Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. El apóstol Pablo comparte los planes. Habla el apóstol Pablo. Iré a ustedes. Cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podré ser que me quede con ustedes o aún pase el invierno para que ustedes me encaminen a donde yo deba ir, porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con ustedes algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta el tiempo de Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, miren que estén con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encamínenle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera quiso ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo describe algunos detalles finales de su escrito. Permanezcan alerta, estén firmes en la fe,
Pórtense varonilmente y esfuércense. Todas las cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya saben que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los trabajadores de Dios. Os ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconozcan pues a tales personas. Las iglesias de Asia les saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa les saludan mucho en el Señor.